verdad es que me ha dado pie a varias cosas que me van a venir bien para comentar, porque la perspectiva que yo vengo a trasladararos probablemente es algo más, me atrevería a decir, básico o esencial. Iba a decir humilde, aunque creo que no, que es empezar un poco por los cimientos de todo esto. Se ha mencionado varias veces, y yo creo que con bastante buen criterio, la necesidad de cumplir, lógicamente, unas obligaciones legales que todos tenemos en materia de prevención de riesgos laborales. Ha hablado Olga muy bien y muy repetidas veces de la promoción de la salud. Desde luego no puedo estar más de acuerdo con ella. Pero me vais a permitir que dé un paso más atrás. Esas obligaciones básicas que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales no siempre las estamos cumpliendo bien. Las cosas como son, seamos autocríticos. Y no las estamos cumpliendo bien, entre otras cosas, porque en un ámbito como lo psicosocial no es nada sencillo. Decirle a una empresa que tiene que evaluar los riesgos laborales, incluyendo los riesgos de las condiciones psicosociales, está muy bien, todos lo entendemos, tiene sentido, pero además de obligar a las empresas a hacer eso, esas empresas tienen que tener herramientas para poder hacerlo, instrumentos adecuados. Yo creo que ahí tenemos que ser críticos. Haciendo un breve repaso histórico, probablemente todos conozcáis el FSICO o el ISTAS, instrumentos que tienen ya 15, 20 años, que hay que reconocerles el mérito en el momento en que se crearon, un momento en el que las empresas, los servicios de prevención no tenían herramientas para evaluar los riesgos psicosociales y esas primeras herramientas, bueno, pues dieron un paso inicial para poder abordar estas cuestiones. Claro, porque evaluar riesgos psicosociales, analizar, controlar el impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud mental es, por un lado, una obligación legal, está claro. Es también una necesidad preventiva, un requisito preventivo. Yo no puedo garantizar la seguridad y salud de mis trabajadores, no puedo garantizar la salud mental si no he hecho un primer diagnóstico de cómo están esas condiciones de trabajo. No puedo poner el tratamiento al enfermo si no sé qué dolor de cabeza tiene, ¿de acuerdo? Y es también, si me apuráis, desde un punto de vista un poco incluso egoísta, una necesidad organizativa. Las empresas cada vez más son conscientes de que si no tienen trabajadores en condiciones adecuadas de seguridad y salud, esos trabajadores no van a ser productivos, no van a ser fieles a la empresa, no van a desarrollar una carrera, un conocimiento, una mejoría en su valía como trabajadores si no tienen unas condiciones adecuadas y también unas condiciones psicosociales. Esto, al final, es evaluar. ¿Para qué? Para conocer. No se trata de hacer una evaluación de riesgo psicosocial para que quede en el cajón, muy bonita, con sus gráficos. Queremos conocer la realidad psicosocial en la que están los trabajadores. Queremos conocer para, si es necesario, intervenir sobre esa realidad. Y esa intervención, en última instancia, tiene que tener el objetivo de mejorar. Lo que queremos, y me pongo el gorro de técnico de prevención, es conseguir que mi organización sea un mejor lugar para los trabajadores, también en el ámbito psicosocial. He dicho que tenemos desde hace 15, 20 años métodos como el ISTAS o el FSICO. La cuestión que nos tenemos que plantear ahora es si nos sirven. ¿Nos siguen sirviendo? ¿Siguen siendo útiles esos métodos? Pues voy a ser muy sincero, no. Han quedado obsoletos. En su momento tuvieron una gran utilidad, pero ahora mismo, y este es el sentir general de la gran mayor parte de los técnicos de prevención, de los servicios de prevención propios y ajenos, esos métodos ya no nos sirven. Aquí pongo 4 puntos. Podría poner 40, pero 4 ideas básicas sobre las que esos métodos han quedado obsoletos. Por ejemplo, ya no son sensibles, no están adaptados a las nuevas condiciones de trabajo. Se ha hablado de la flexibilidad, se ha hablado del teletrabajo, que probablemente no está tan implantado como algunos pensaban hace un par de años, pero que está aquí y que es una realidad para muchos trabajadores. Se ha hablado de la perspectiva de género, de la evolución de la edad de los trabajadores, las nuevas tecnologías. Todo eso, los métodos actuales, vamos a decir que, bueno, les cuesta abordarlo. Y tampoco son capaces esos métodos de tener en cuenta las características de las distintas realidades empresariales. Está claro que no es lo mismo un hotel que un hospital, que una empresa de mantenimiento, que un call center o que un despacho de abogados. Sin embargo, esos métodos, tal y como están diseñados ahora mismo, aplican poco más o menos los mismos raseros de medida para todas esas realidades. Además, esos métodos, tal y como están ahora mismo, no tienen la capacidad de detectar cambios en la realidad psicosocial de las organizaciones. Todas las organizaciones cambian. El que diga lo contrario se está equivocando. La vida de una organización necesariamente implica cambio, fluidez, porque cambian las generaciones, porque cambian los estilos de dirección, porque se introducen nuevas herramientas de gestión, porque el cambio es algo inherente. También la realidad psicosocial de la organización cambia. Y si yo no tengo un método sensible
a esos cambios, que sea capaz de coger la temperatura a esos cambios, ese método no me va a servir. Tampoco son, por desgracia, suficientemente adecuados a las necesidades del técnico de prevención. La ley dice que las empresas tienen que evaluar riesgos psicosociales. ¿Quién hace la evaluación de riesgos psicosociales? ¿Quién es el órgano técnico que apoya, que asesora para que esa empresa pueda conocer las condiciones psicosociales de sus trabajadores? Los servicios de prevención, los técnicos de prevención. No contamos a día de hoy con un instrumento que de verdad responda a nuestras necesidades como técnicos, que sea un método adaptado a las distintas realidades empresariales, que yo pueda aplicar o tener en cuenta distintos baremos para los distintos sectores, que yo pueda en un momento dado fijarme más en un factor que ha salido negativo y volver a evaluar específicamente ese factor. Es decir, yo necesito como técnico, para poder ayudar a mi empresa, una herramienta que me permita hacer un traje a medida de mi empresa, no un café para todos. Y bueno, vivimos en un mundo, siglo XXI, esto hace 15 o 20 años pues quizá era más lejano, pero los Big Data, la capacidad que tenemos o deberíamos tener de agrupar toda la información que se va adquiriendo en las distintas evaluaciones psicosociales. Ahora mismo estamos perdiendo muchísimo conocimiento. Todas esas evaluaciones que se están haciendo, con el método que sea, pero se están haciendo y están aportando una información valiosísima, no se está explotando. Ahí estamos perdiendo un conocimiento valiosísimo. Podríamos tener una monitorización de cómo están las condiciones psicosociales de trabajo de toda la población madrileña, española o donde se implanten los instrumentos. Y eso no se está haciendo. Bueno, de hecho, PRL Innovación, en el año 2021, septiembre de 2021, lanzó una encuesta a sus asociados. Contestaron 119. Se le preguntó varias cosas. Voy a poner sobre la mesa 4 preguntas. La primera, ¿haces evaluación de riesgo psicosocial? Bueno, pues aproximadamente más de un 80% decía que sí, por supuesto, de forma periódica. O bueno, la hemos hecho hace poco y la vamos a repetir en poco tiempo, 80%. Bueno, no está mal. No creo que esto sea la realidad de la totalidad de las empresas. Estos son los asociados de la PRL Innovación, los 119 que contestaron. Hay un 7,5% que dijo que había hecho, bueno, pues hacía más de 5 años, y cerca de un 10% que no hacía evaluación psicosocial. En ese 6,72, son empresas que hacen encuestas de clima, encuestas de condiciones de trabajo y demás, pero no son como tal evaluaciones de riesgos psicosociales que cumplan los requisitos que tiene que tener una evaluación. La siguiente pregunta fue, ¿qué instrumento utilizas? Ese azul, ¿verdad?, que llena el 65% del FSICO, es muy representativo, porque he dicho antes que hacer una evaluación de riesgos psicosociales es, entre otras cosas, y en primer lugar, una obligación legal. Las empresas, cuando gestionan la prevención, tienen en cuenta, por supuesto, claro que sí, el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud, pero también tienen en cuenta que alguien les puede pedir cuentas por esa obligación legal que tienen que cumplir. Que me va a venir una inspección, una auditoría, que va a venir un sindicato y que me va a decir, oye, la ley te dice esto, cumple. A día de hoy, la práctica totalidad de los inspectores de trabajo, no sé si hay alguno en la sala que me corrija si no es así, al final, en lo que van a basarse es en los métodos oficialmente reconocidos, el FSICO o el ISTAS. Ahí, escuchaba el otro día, 14 métodos en España, 14 métodos de evaluación psicosocial, los más conocidos con diferencia, FSICO, ISTAS, y son los que dan la tranquilidad de que, bueno, sé que con esto estoy cumpliendo. Ahora bien, ¿realmente ese método me sirve? A las empresas fue la siguiente pregunta que se les hizo. ¿Esos métodos están bien o crees necesarios actualizarlos? Bueno, pues casi un 90% dijeron, no, esto hay que cambiarlo, esto hay que actualizarlo. Esos métodos no me están dando respuesta a las necesidades que yo tengo como empresa. Pero la innovación planteó una siguiente cuestión, oye, y si nosotros empezamos a mover esto, empezamos a crear un nuevo instrumento, ¿estarías interesado en conocer algún detalle o en participar? Bueno, pues casi un 80% de las empresas que contestaron dijeron que sí, contadme más, que esto me interesa mucho. Y en eso nos pusimos. Necesitamos un nuevo instrumento para la evaluación de los riesgos psicosociales. Los que hay a día de hoy tienen sus ventajas, sus méritos, hay que reconocérselos, pero han quedado obsoletos. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dicen incluso los propios creadores de esos instrumentos. En el año 2021 se puso en marcha la iniciativa, primero creando focus group, grupos de trabajo, porque ya he mencionado que no es lo mismo la realidad psicosocial, es evidente, de un hotel o de un centro sanitario que de una empresa de mantenimiento, por ejemplo.
No es lo mismo no porque los factores sean necesariamente distintos, sino porque el modo en que esos factores están influyendo desde esa realidad organizativa es distinta en una organización que en otra. Se pensó que si este nuevo método, este nuevo instrumento, tenía que dar respuesta adecuada a las necesidades de las empresas, tenían que ser las propias empresas las que pusieran sobre la mesa sus necesidades. Así que lo que se hizo fue coger a los asociados y decir, oye, venid aquí, vamos a sentarnos, cada uno con empresas de su mismo sector, de su misma actividad, y vais a ponernos sobre la mesa, vosotros como empresas, como servicios de prevención, qué es lo que necesitáis. Esos son los grupos focales. También es cierto, y hay que hacer autocrítica, que la mayoría de los técnicos de prevención no saben de riesgo psicosocial. Técnico de prevención, según la formación de base que tenga, puede saber mucho de unos temas, pero nada de otros. Yo personalmente no me pongáis a hacer una medición de ruido o un plan de autoprotección, porque no es mi especialidad. Y en estos foros, en estos grupos focales, había muchos técnicos que de psicosocial, pues lo justito. Habían sacado la especialidad, pero lo cierto es que el justito. Así que uno de los primeros pasos que se hizo fue, bueno, vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Vamos a conocer los conceptos básicos. Vamos a reunirnos, vamos a tener una formación que nos ayude a entender la cuestión básica de cómo es un test psicométrico, de qué es un factor, de qué es un constructo, de cómo se aplica, de cómo se hace una evaluación de riesgo psicosocial, de qué problemáticas puede tener, y a partir de ahí empezamos a trabajar. El 2022 fue el año de gran explosión, ¿vale? En la sala hay alguna de las personas que ha estado implicada en esto, puede dar fe de que ha sudado la gota para poder poner en marcha todo esto. Se ha presentado el nuevo instrumento a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional, a muchos actores claves. El Instituto Regional, si no me equivoco, también ha estado en estas presentaciones. Y se hizo un primer lanzamiento del cuestionario piloto para recoger los suficientes datos para hacer los primeros baremos. Sabemos que los baremos es algo esencial en cualquier instrumento de evaluación, no os lo tengo que decir, y ha sido en el año 2022 cuando se han lanzado los cuestionarios para los baremos, ¿vale? Y esos baremos son sectoriales, porque como venga a repetir, y no me cansaré de decirlo, no se puede medir con la misma regla la realidad psicosocial de una empresa de mantenimiento que de alguna empresa del sector logística o de una telecomunicaciones. En el año 2023, en el que ahora estamos, está previsto que el instrumento ya salga a la luz. Vamos a publicar, se van a publicar esos baremos sectoriales, se van a presentar y se va a hacer público ya, para todas las empresas que lo necesiten, el instrumento. Ese instrumento no va a redescubrir la rueda. O sea, muchas de las dimensiones de los factores de los que se van a hablar son cosas que ya conocemos porque la literatura científica nos ha demostrado que todo esto es lo que influye sobre la salud mental de los trabajadores. No tenemos que inventar nada nuevo. Lo que sí ha habido probablemente es que redefinir esos conceptos. Porque tal y como entendemos a día de hoy el tiempo de trabajo, por ejemplo, o la carga mental, o la comunicación dentro de las empresas, es distinto a cómo se entendía hace 20 años. Y es verdad que hay algunos factores que sí diría que son nuevos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento social. Como tal, no era, corrígeme si me equivoco, un factor que estuviera identificado explícitamente en los métodos anteriores. Sin embargo, la medida en la que un trabajador se siente reconocido por su trabajo dentro y fuera de la empresa, la medida en la que esa empresa tiene un buen nombre social, tiene un prestigio, tiene una imagen que es valorada positivamente, también es algo que puede afectar positivamente al bienestar desde el punto de vista psicológico. El instrumento va a tener grandes novedades, la verdad. Solo voy a mencionar una, que me parece especialmente relevante. Estamos acostumbrados a los típicos métodos de evaluación, instrumentos de evaluación con escalas Likert, ¿no? Es decir, oye, creo que la comunicación en mi empresa es adecuada. Puntuad del 0 al 10, 0 totalmente en desacuerdo, 10 totalmente de acuerdo. Este tipo de ítems son relativamente sencillos de elaborar, relativamente sencillos de contestar y bastante sencillos de interpretar. Pero son también muy sencillos de sesgar. Están sometidos a muchos sesgos de deshabilidad, de tendencia central, del que quiere dejar mal a la empresa o la quiere dejar especialmente bien. Son ítems que, la verdad, desde el punto de vista de la fiabilidad y la validez, bueno, pues es verdad que esos instrumentos tienen escalas internas de fiabilidad y validez, pero hay un punto en el que había que mejorar. Este nuevo instrumento va a tener lo que se llaman ítems ipsativos. ¿Vale? Para el que no lo sepa, básicamente es, yo te voy a poner sobre la mesa 3 o 4 opciones y tú tienes que ordenarlas en función de con cuál estás más de acuerdo, con cuál un poquito menos, ¿vale? Puede que con las 4 estés de acuerdo, pero dime con cuál más y con cuál es un poquito menos. ¿Vale? Esto tiene dos grandes ventajas. Una, reduce muchísimo los sesgos de respuesta. No voy a decir que los elimine del todo, pero los reduce muchísimo.
Y la otra gran ventaja, simplifica el cuestionario. Pasamos de tener instrumentos de 70, 75 preguntas a tener uno que creo que se va a quedar en las 14, 15 ítems. Un instrumento que en 15 o 20 minutos se puede contestar. Es verdad, esta es la parte negativa, lo voy a decir porque lo he sufrido en propia carne, que contestar a eso es un poquito más difícil. Poner una X en una escala del 0 al 10, bueno, es relativamente sencillo. Ahora, que te obliguen a darle al coco para ordenar en función de tus preferencias, cuatro ideas, 4 frases con las que igual con las 4 estás bastante de acuerdo, pues hombre, va a costar. Pero eso es algo bueno, porque obligará a que el trabajador conteste consciente y voluntariamente analizando la información que tiene que dar. Y por lo tanto, va a reducir sesgos y además seguramente va a conseguir una información de mucha más calidad. Bien, los sectores, actividades que se han tenido en cuenta, son todos estos que os pongo aquí, son de los que va a haber baremos específicos, porque como decimos, la realidad de cada uno es muy diferente, ¿vale? No, si no me equivoco, esto está abierto a que en el futuro pueda ampliarse, cuando tengamos la posibilidad de nuevos baremos, ¿vale? Yo creo que estos números son también muy representativos, ¿vale? Son más de 60 empresas las que han participado en estos grupos de trabajo, aportando sus conocimientos, sus perspectivas, sus necesidades desde el punto de vista preventivo, que representan a más de 500.000 de trabajadores, y los baremos ahora mismo se basan en más de 7.000 respuestas. No sé si hay algún instrumento actual que llegue a esos 7.000. No sé si el FSICO estaba en 1.400, 1.500, una cosa así. Esto habla de la potencia estadística también del instrumento. El instrumento no lo he dicho en ningún momento, pero se llama Mentally, ¿vale? Mentally Lab es, digamos, la institución que se crea para poner en marcha toda esta iniciativa. El instrumento en sí, propiamente dicho, el cuestionario es Mentally Pro. He mencionado al principio la gran cantidad de conocimiento que estamos perdiendo al no unificar toda la información que sale de esas evaluaciones psicosociales. Pues con Mentally Data vamos a intentar evitar eso. Vamos a intentar convertirlo un poco en un centro donde, evidentemente, con las debidas garantías de confidencialidad y anonimato, se pueda unificar toda esa información y tengamos una foto global de las condiciones psicosociales de todas las empresas que puedan o quieran participar, ¿vale? Y Mentally Hub será un poco el foro, el entorno en el que se establezcan encuentros, debates, redes de trabajo, porque aquí de lo que se trata no es de crear un instrumento, lo lanzo, ala, úselo usted. Se trata de que esto se enriquezca, de que con el uso, con el tiempo, con las nuevas perspectivas y experiencias, podamos cada vez más crear un instrumento que de verdad sirva para lo que, y vuelvo al principio de todo, se trataba de todo esto. Evalúe usted condiciones de trabajo para conocerlas, para poder, si es necesario, mejorarlas. Y si esto no se mantiene vivo, pues lo que hoy tiene sentido, dentro de 5, 10, 15 años, pues pasará como los instrumentos actuales, que va a quedar obsoleto. Y para evitar eso, se trata de que esto sea un instrumento vivo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Asier y Olga. Vamos estupendamente de tiempo. Tenemos 1 minuto y medio para una pregunta de alguien que, si no se le deja hacer la pregunta, entrará en neurosis. No, pero ahora en serio. Sí, luego al final habrá un coloquio que moderará Isabel, pero si alguien ahora que dé una mano por allí, pues quiere hacer una pregunta, le damos el micrófono. Gracias. Antes de nada, gracias a los dos. Muy interesante. No sé si neurosis, porque estamos aquí en temas de salud mental y yo todavía tengo un poco de estigma, entonces no quiero compartir, ¿no? Pero rápidamente, una para cada uno. A Olga le preguntaría si han conseguido algún tipo de datos, sobre todo para los jóvenes, porque ya ha destacado ese problema, ¿no? Por sectores o por ocupación. No sé si tenéis algún tipo de dato. Y a Asier le quería preguntar, bueno, muy interesante también el método, que yo no lo conocía, ¿verdad? Si no habéis pensado en si, no sé, inspiraros en otros métodos internacionales, o si esa opción la habéis valorado y la habéis descartado por alguna razón. Pues... Un segundito. Acostumbramos a identificar al que pregunta. Perdón. Soy Óscar Pérez Zapata, que soy profesor en Comillas. Gracias. Vale, Óscar, pues en principio nosotros no hemos hecho todavía esa estratificación por sectores o por Código Nacional de Ocupación, que lo podríamos hacer, es una de las previsiones que tenemos a futuro. Igual que ayer traía los datos preparados que preparábamos ayer sobre este último año, porque el estudio fue hasta el 21, el siguiente paso sería ver un poco los Códigos Nacionales de Ocupación, si pueden tener algún impacto o no, aunque yo creo que el gran reto es ver esas condiciones, porque esto sería la parte, digamos, organizativa, lo que se ve desde el punto de
de vista organizativo, pero es fundamental todas esas variables sociodemográficas y las circunstancias personales. Lo ideal, además hay otros estudios, Generación y Talento ha sacado un estudio hace no mucho también, donde habla un poco de qué casuística puede haber detrás de ese impacto intergeneracional, de esas distintas estrategias de enfrentamiento, porque obviamente las generaciones tienen en común retos, circunstancias sociales, contextuales, y probablemente, aunque sacaremos esos datos y será un poco el seguimiento a posteriori, yo creo que lo más interesante sería ver cuáles son las circunstancias intergeneracionales que pueden tener en cuanto a esa variabilidad individual, porque va a tener que ver más con la vivencia personal que con el sector concreto en el que estés, porque se repetía el sesgo en prácticamente todas las ocupaciones, no había mucha diferencia. Lo que sí hay es una diferencia, eso ya lo sabéis todos seguramente, os lo adelantamos, que hay una gran diferencia entre el impacto, no solo en salud mental, sino en cualquier tipo de absentismo entre la empresa pequeña y las empresas de más de 250 trabajadores, donde se incrementa exponencialmente en cualquier patología, no solamente la mental, la incidencia. Con lo cual quiere decir que hay otras variables diferentes a las puramente laborales que influyen. Pero muy interesante. Gracias, Óscar. Muchas gracias. Luis, has dicho una pregunta y te han colado dos. No sé si te has dado cuenta, pero bueno. Ha estado hábil. Sí, se han tenido en cuenta ya no solo otros métodos de evaluación, otros instrumentos, que necesariamente cuando tú creas un nuevo instrumento, por muy disruptivo o novedoso que quieras que sea, evidentemente te lees lo que hay antes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo me atrevería a decir que la totalidad, y poned esto entre comillas, pero la totalidad de los instrumentos que hay ahora mismo pecan de los mismos fallos todos, ¿vale? Están sometidos a los mismos sesgos, son antiguos, no se han actualizado. Lo que se ha pretendido con esto es darle una vuelta totalmente nueva. Lo que sí nos hemos basado mucho es en cosas que desde la psicología se vienen haciendo hace mucho tiempo. Los ítems ipsativos seguro que todos los conocéis. Son instrumentos que en psicología, en evaluación psicológica, se vienen usando desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no implantarlo? ¿Por qué no utilizarlo en una evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? El equipo creador de este instrumento de Mentally conoce muy bien los instrumentos antiguos. De hecho, no lo he mencionado, pero en el encabezado estaba PERREL Innovación, como entidad que ha dinamizado todo esto, pero que está colaborando, lógicamente, de manera muy estrecha con la Universidad de Barcelona, en la que ahora mismo el rector, Joan Guardià, es uno de los creadores del FSICO y es uno de los creadores de muchos de los otros instrumentos que hay ahora mismo en España. Mejor que él para conocer los instrumentos anteriores no hay, ¿vale? Y A4Health, como entidad experta en riesgo psicosocial, que conoce también muy bien los otros instrumentos que hay ahora mismo porque los están utilizando. Porque no solo los están utilizando como aplicación, sino que están dándole siempre una vuelta para mejorar en su prestación de servicios la información que se saca de esos métodos, de esos instrumentos que existen hasta ahora. Entonces sí, se han tenido en cuenta, pero sobre todo hemos tenido en cuenta lo que desde la psicología, que al final es de lo que se trata en un foro como este, se puede aportar para mejorar esos instrumentos de evaluación. Vale, gracias, Asier. De modo que con esto damos por concluida la mesa. Muchísimas gracias.